Esta historia comienza con nuestro prota llamado Jin Leshan, diseñador de máquinas industriales, quien se encuentra en una deprimente y oscura habitación de hospital luchando por su vida, mientras se lamenta ya que por culpa del trabajo estaba en esa condición. En más de 20 años ni siquiera había tocado la mano de una mujer. Con eso en mente, cansado, decide tomar una siesta mientras los doctores intentan revivirlo. Cansado, despierta en una habitación lujosa con toques medievales. Confundido y lastimado, nota dos cosas diferentes. Primero nota en una pantalla flotante un mensaje: bienvenido al mundo mágico Eldria, y luego mira su reflejo en el espejo y ha cambiado de rostro y cuerpo. Una semana después, nuestro prota ya se había adaptado a esta nueva vida y ahora es conocido como Rain Edgar, un noble hijo del gran duque Aldarian Edgar con dos hermanos mayores, y al ser el más pequeño todo el mundo lo apreciaba más. El mundo en el que estaba ahora se llamaba Eldria, donde los humanos y otras especies coexistían. En este mundo todas las instalaciones dependen de magia y nuestro prota tuvo suerte ya que era de la nobleza del imperio Calodariel, el imperio humano más grande del mundo. Mientras se preguntaba si todos estos lujos eran una recompensa por la vida miserable que antes tuvo, su doncella exclusiva, Lia, le avisó que su padre lo llamaba, y su padre le dio la noticia de que ya estaba en edad de manejar su propio territorio, específicamente al noroeste del imperio, un lugar relativamente seguro con problemas de alimentos debido a la falta de magos. Pero no todo era gloria, ya que su padre le advirtió que el futuro del imperio Calodariel no era tan prometedor, algo que nuestro prota parecía muy informado. La corrupción invadía a la familia real y por otro lado estaban las disputas abiertas y secretas, y ahí fue cuando nuestro prota demostró sentirse preocupado por las personas que se preocupaban por él, y con esperanza y pasión en el rostro se propone arreglar ese problema de alimentos. Y lo que nadie se imagina es que Rain tiene en su mente el poder de la revolución industrial, y eso cambiará todo. La ciudad de Aederin, el territorio más occidental de su padre, limita al norte con el enemigo, el gran duque Sorien, al oeste con las tierras élficas y al sur con el océano. En medio de tres naciones, Aederin es como un campo de batalla, por eso su población es escasa y las tierras fértiles están abandonadas. Pero nuestro prota tiene un plan claro: recrear la revolución industrial que conoció en su mundo, y para eso primero necesita aumentar la población, algo que a Aederin le falta. Pensativo, recordó que tiene una habilidad especial: puede ver las habilidades de las personas y cuál es su atributo especial, como si fuera una pantalla de estadísticas de videojuego, una habilidad que le serviría de mucho para reclutar talento. Pero sus pensamientos fueron interrumpidos por Lia, su doncella, quien lo acompañaba, y Lia recibió órdenes directas del duque: vigilar a su hijo y evitar los problemas, y con esto en mente le pidió a nuestro prota que no se meta en problemas. Mientras tanto, el gobernador de Aederin charlaba con un enmascarado misterioso acerca de la llegada de nuestro protagonista. El gobernador de la ciudad se veía muy preocupado de que descubran los registros de impuestos y finanzas falsificados, pero el enmascarado, seguro de sí mismo, subestima las habilidades de nuestro protagonista, además de que parece tenerle rencor al padre del mismo. Mientras Rain observaba unas tierras fértiles, vio como un padre abusivo intentaba quitarle una bolsa con dinero a su hija, y esta última le rogaba que dejase de apostar y que no se llevase el dinero para su madre enferma. Y cuando casi la golpeaba, apareció nuestro prota al rescate, quien amenazó de muerte al padre abusivo, haciendo que huya llorando. Ya rescatada, la joven le confesó que el dinero para su madre era robado, pero nuestro prota se sintió distraído por la habilidad que tenía la chica. Así es, ella tenía el cuerpo de un santo cultivador, así que debía de asegurarse de reclutarla sí o sí, y por eso caballerosamente le invitó a acompañarlos a la ciudad y de paso a buscar un médico para su madre. Aunque la joven se negó al inicio ya que estaba sucia, nuestro protagonista, demostrando su humildad o quizás interés por no perder ese cuerpo bendito, le dijo que no importaba ya que solo eran tablas de madera, pero si había algo que importaba era porque si la ciudad estaba sumida en la pobreza, alguien abriría un casino. El otoño pasado, el gran duque de Sorien atacó la ciudad y muchos perdieron la vida. Luego en primavera las lluvias trajeron inundaciones que arruinaron las tierras destinadas a cultivar alimentos. Cuidar y alimentar a la gente no era tarea tan fácil. Todas esas noticias le daban vuelta en la cabeza a nuestro prota y sabía que algo debía hacer, así que pensó en lo básico: hacer un censo para ver el nivel de productividad, revisar las reservas y analizar cuánto podían aguantar las infraestructuras. Finalmente los tres llegaron a la ciudad y nuestro protagonista preguntaba por la residencia del señor local, cuando de repente un joven altanero y clasista llegó a toda velocidad montado en caballo, casi atropellándolo, y por suerte su bella doncella lo salvó. Y Lilian explicó que ese sujeto era el primogénito de la familia Elduen, dueños de todos los casinos, y nuestro protagonista, feliz, pensó que ahí podría encontrar capital para sus infraestructuras y sin dudar se dirigió al casino, a pesar de las advertencias de Lilian, quien le dijo que terminarían con todo su dinero. Al entrar, un croupier se acercó con supuestas buenas intenciones y Rain pidió un juego sencillo, y el croupier le regaló 2 monedas de prueba para un juego confuso, diseñado para que perdiera a propósito, y luego empezó a estafarlo queriendo sacarle 250 monedas de oro o dejar a su sirvienta como pago. Pero Lilian aclaró que cada moneda valía apenas una moneda de plata, y eso enfureció al croupier, que la amenazó con golpearla, y
Rain molesto le soltó un puñetazo que lo mandó a volar, un montón de monedas cayeron al suelo y los jugadores se lanzaron a recogerlas como cerdos, algo que decepcionó a Rain. Justo entonces apareció el pez gordo cayendo en el juego de nuestro protagonista, el primogénito clasista de los Elduin, preguntando quién estaba causando tanto alboroto. Con la mirada en alto, Wazeroth, el primogénito, mandó a sus dos hombres a golpear a los plebeyos para que se comportasen y amenazante dio una advertencia a todos. Esto asustó a Lilian, quien al sentirse en deuda con nuestro prota y su doncella, a quienes llamaba hermanos mayores, decidió armarse de coraje y recriminarle todo el mal que hizo Wazeroth, algo que no fue de mucha ayuda, pues nadie había terminado bien luego de hablarle de esa forma a Wazeroth, quien se lanzó hacia ella, pero nuestro protagonista detuvo su mano a tiempo y al ver sus atributos notó que uno de sus peores atributos era la lealtad, teniendo en cuenta que la familia Elduin podría rebelarse en cualquier momento. En ese momento, con un intercambio de palabras, le enseñó quién tenía el puño más grande y los soldados de nuestro prota, quienes rodeaban el casino, entraron a repartir justicia. Ya más tarde, los más acaudalados de la ciudad esperaban la llegada de Rain y todo el mundo planeaba llamar la atención de nuestro protagonista, ya sea con regalos o presentando a sus hijas, pero dos sujetos tenían otras intenciones. El ya conocido gobernador y el segundo Lord Adrian habían pactado darle una pequeña advertencia esa noche. Aunque Lord Adrian tenía otros planes, se preguntaba dónde estaba Wazeroth, ya que a través de él planeaba acercarse a nuestro protagonista para no tener que arriesgarlo todo con el inútil del gobernador, y nuestro protagonista hizo acto de presencia. Antes de que los lamebotas se acercasen, lo rechazó amablemente y cambió el tema de inmediato, presentando una solución en contra de las inundaciones: construir un dique. Una idea brillante, pero que necesitaba dinero. Apenas mencionó esto, todo el mundo puso excusas diciendo que ellos también sufrían por las desgracias, a lo que inteligentemente nuestro prota les comunicó que habían confiscado un casino con más de 50.000 monedas de oro. Esto alertó a todos, ya que se preocuparon por el hecho de que no podrían recibir su tajada, y otros se preguntaban si habría sido el casino en el que invirtieron. Pero el que más salió perjudicado fue Lord Adrian, quien era el mayor patrocinador de casinos, y él mismo ya empezaba a guardarle odio a nuestro prota y planeaba una venganza. Así que con hipocresía y calma se acercó para informarle que era ilegal desmantelar el casino, y al oír esto todos los presentes lo usaron de estandarte. Lord Adrian pensó que Rain aún era muy joven para jugar con el alma de la gente, pero se equivocó. Nuestro prota les devolvió el golpe con palabras firmes, dejando en evidencia lo hipócrita y contradictorios que eran, y les advirtió que si no sabían comportarse, él mismo los educaría. Adrian intentó hacer su última jugada diciendo que su padre no le perdonaría esos comportamientos, pero Rain se inmutó y con confianza dio la orden a sus guardias: tráigalos a todos, vamos a hablar de leyes como es debido. Los guardias entraron escoltando a los dos lamebotas de Wazeroth, y Rain, con la voz firme y sin levantarla, dijo que habían intentado asesinarlo, pero que curiosamente no sufrirían castigo. ¿Por qué? Porque alguien muy poderoso los respaldaba. Eso fue suficiente para poner nervioso a Lord Adrian, temiendo que lo delataran y que su apellido se fuera al abismo. Agarró un cuchillo y sin titubear los asesinó frente a todos. Su excusa fue un espectáculo digno de un teatro barato. Dijo que lo hizo por ira, por lo que querían hacerle al hijo del gran duque, e incluso pidió que lo castigaran si era necesario, pero Rain, con una sonrisa ladina, ya tenía unas bajo la manga. No hay problema, dijo, seguro alguien más siente esa misma sed de justicia por el siguiente. Justo entonces entró Wazeroth, arrestado pero todavía con esa arrogancia intacta, y vociferaba amenazas, que lo mataría, que lo torturaría, que nadie en la ciudad se atrevía a desafiarlo, y Lord Adrian, desesperado, le gritó que se callara, pero Wazeroth no entendía nada, hasta que le cayó la ficha. Recordó que su padre le había advertido que el hijo del gran duque llegaría pronto a tomar el control de la ciudad y que debía acercarse a él. Tarde. Ambos, padre e hijo, se arrodillaron pidiendo perdón. Rey los escuchó tranquilo y les ofreció un trato: su familia tendría paz siempre y cuando devolvieran todo lo que habían ganado ilegalmente. Adrian, con el orgullo triturado, aceptó, y por un instante incluso pareció que le nacía algo de lealtad, tanto que decidió advertir a Rain frente a todos sobre el gobernador, que al parecer planeaba aliarse con enemigos extranjeros. Pero entonces vino el giro. Rain inesperadamente se puso de parte del gobernador. Frío ordenó que decapitaran a padre e hijo, mientras el gobernador respiraba aliviado. Tal como dijo el enmascarado, pensó: el muchacho es joven, impulsivo y estúpido. Agradeció con una sonrisa hipócrita, sonrisa que Rain le devolvió, porque mientras lo escuchaba hablar, nuestro protagonista ya estaba viendo sus estadísticas: lealtad por el suelo y una habilidad especial bien clara en letras brillantes: codicia. Mientras nuestro protagonista hacía los planos, Lia, su doncella personal, se mostró preocupada por su defensa a favor del gobernador, pero como era de suponerse, nuestro prota estaba actuando para verse joven e ingenuo, y mientras no tuviese pruebas en contra del gobernador, solo podía jugar de esa manera. Por la mañana, el gobernador metió cizaña dentro de la cabeza del presidente del gremio de magos. Este se encontraba molesto por la solicitud de trabajadores que había emitido nuestro prota, donde prácticamente excluía a los magos, y molesto, el presidente Malcolm se apareció en la casa de nuestro protagonista exigiéndole una explicación, o si no perdería el apoyo de los magos. Rain analizó sus habilidades y vio que tenía buena lealtad, así que le explicó el porqué de la exclusión de los magos: básicamente porque cobraban mucho, se les agotaba la magia muy rápido y tenían la protección del gremio de magos, al contrario de la gente común. El presidente Malcolm, molesto, expuso su filosofía magocentrista
entrevista donde veía inferiores a los que no poseían magia, nuestro prota calmado dijo que quería que todos sepan que magos y la gente común son iguales y nobleza especial, y esto puso furioso a Malcolm y amenazó a nuestro prota, pero Rain, sin inmutarse, le dijo que cuidara su tono, ya que hablarle así a un noble está castigado con la muerte, mientras Lia sostenía un cuchillo en la garganta del mago, y el mago no sabía qué decir, así que nuestro prota le dijo que era una ley que sí existía, y si no le creía podrían cortarle la garganta y luego vería a quién le creerían en un tribunal. De inmediato Malcolm se disculpó y se retiró asustado, y algo curioso que notó nuestro protagonista es que a pesar de la situación jamás bajó la lealtad de Malcolm, y más tarde nuestro prota revisaba su lista de misiones y ya había cumplido con una, ahora empezaba otra, a entrenar a 5 personajes con altos atributos, y mientras se preguntaba qué recompensa le habrán dado por cumplir la primera misión, el gobernador, al encontrarse con Malcolm y enterarse de cómo lo trató Rain, decidió manipular a Malcolm, y el plan era fácil: hacer que contraten trabajadores holgazanes y así lograría que el Rain regrese llorando por ayuda de los magos, pero Malcolm se negó a sabotear con magia de ese modo, él solo quería que contraten magos también, pero el gobernador le dijo que no era necesario, ya que todos los campesinos de la ciudad ya eran unos flojos y que jamás trabajarían duro. Mientras tanto, en la inscripción para el trabajo se llevaba a cabo, muchos estaban desconfiados de la idea de confiar de nuevo en un noble, hasta que apareció Lillian con su padre defendiendo a Rain. Todos se burlaron de ella, pero eso no importó, ya que cuando su padre se inscribió les avisó que aparte de recibir 3 comidas al día y buena paga, también recibirían un hogar temporal en el que podrían quedarse hasta que se termine el trabajo, y al oír esto muchos se animaron a inscribirse. Mientras tanto, nuestro protagonista recibió los planos para una batería, cosa que le decepcionó, ya que de momento no le serviría de nada, así que decidió enfocarse en la siguiente misión. Pero Lillian y Lia llegaron de sorpresa con malas noticias: los trabajadores estaban holgazaneando, se sentían agotados y extraños. Nuestro prota al llegar vio que en efecto sí estaban holgazaneando, pero al analizarlos notó algo extraño: había una anomalía, estaban malditos. Nuestro prota, sin perder tiempo, hizo uso de sus habilidades e hizo una exploración geológica, y lo que encontró fue una anomalía. Con ayuda del padre de Lillian, excavó un poco con las pocas fuerzas que le quedaban y encontraron una extraña piedra oscura que parecía la causa de la maldición. Nuestro prota preguntó a Lia cómo se podía arreglar esto, y solo había 2 formas: con un sacerdote o con un mago de alto nivel, y Rain, desconfiado y pensando que Malcolm tuvo que ver en esto, se puso en camino hacia la iglesia. Al llegar lo recibió una especie de monja, y al analizarla nuestro prota descubrió que se trataba de una elfa llamada la Santa Eldria, y al ver su alta lealtad decidió contarle un poco de la situación y le preguntó si podía curar al padre de Lillian, quien parecía estar maldito. La santa confirmó la maldición y curó con éxito al hombre, quien recobró sus fuerzas y ganas de trabajar, pero aún el problema principal no estaba resuelto, y Rain le mostró a Eldria la piedra que había encontrado, y al parecer cualquier mago de alto nivel podría hacer una piedra al día, y parece que usaron mucho poder en algo así, y la santa decía que parecía una broma. Nuestro prota sospechaba que Malcolm estaba detrás de todo esto, así que decidió preguntarle a la santa si podía eliminar la maldición, pero le dio una respuesta negativa. Sin embargo, la santa conocía a alguien extraña que quizá podría ayudarlo con su problema, y se trataba del expresidente del gremio de magia. Aquí conocemos a Selina, la expresidente del gremio de magos, y esta no estaba dispuesta a ayudar a nuestro prota, ya que se encontraba buscando un artefacto que pueda almacenar su magia de rayo, y luego de unos breves momentos de tensión entre Selina y Lia, nuestro prota le propuso un trato. ¿Recuerdan los planos de la batería que había recibido? Así es, hizo un trato de si él ayudaba a construir algo que almacene su magia, ella lo ayudaría con su problema e incluso echaría al idiota de Malcolm fuera, y la asociación de magos seguiría sus órdenes. Y pasó lo que pasó, nuestro prota hizo las baterías y Selina logró llenarlas hasta un 87%. Esto hizo que nuestro prota pensara en utilizar de momento a los magos como cargadores humanos hasta que el generador hidráulico se construya. Selina cayó rendida y vio como nuestro prota parecía manejar la electricidad a través de cables, y Selina le preguntó si él también podía manejar electricidad, lo que nuestro prota le dijo que podía enseñarle a la gente común a manejar la electricidad, preguntándole si le gustaría ver un mundo donde todos usen magia. Y más tarde vemos a Malcolm esperando la llegada de Rain, pero quedó atónito al ver a Selina entrar a la habitación. Selina entró molesta y presionó a Malcolm, quien al final de todo confesó haber ordenado a todos los magos a hechizar piedras para que los trabajadores no cumplan y sean despedidos, para que así Rain venga a pedirle ayuda, y Selina, molesta, le ordenó que pare con esto y detenga a todos los demás. Selina llama a nuestro prota para informarle que la misión había sido cumplida y le pide de favor que le avise cuando empiece a construir esos artefactos de electricidad que le habían mencionado, que ella quería ser parte de todo el proceso. Mientras tanto, el gobernador Eldrick se reunía con él enmascarado para planear otro sabotaje, y esta vez las víctimas serían todos los del
pueblo, los precios de los alimentos subieron el doble y como siempre Lillian no se quedó callada y alzó su voz, aunque esta vez no le fue bien ya que el vendedor la humilló y golpeó. Luego vemos como la Santa Eldria se lamentaba y criticaba a los humanos por el precio de los alimentos, que ahora todo costaba el triple y no podía abastecer a los necesitados. Y mientras esta preparaba a una de sus subordinadas para un viaje de sobornos y conseguir alimento, nuestro prota hizo presencia sugiriendo un negocio. El negocio era sencillo, básicamente tenía que ver con el tema de los alimentos, pero Eldria se sentía insegura al respecto, ya que a pesar de que nuestro prota llegó con la mano de hierro a poner orden, solo aterrorizó a simples matones, y el poder yacía realmente en 4 nobles, y si él no hubiese atacado a la familia Elduin, sí habría aceptado su negocio, pero ahora con el aumento y escasez de alimento, no sabe si su familia pasará del invierno. Nuestro prota calmado le prometió que en 15 días el valor de granos bajaría más que antes y que no subiría el precio. Además le dio a conocer que sabía que ella era una elfa y que no tenía que ocultárselo, ya que él no tenía problema con eso. Más tarde vemos a los 4 nobles reunidos conspirando ahí y destaca uno de ellos, Augustus Klein, quien parecía ser el líder de los 4, y en ese momento recibieron una invitación de nuestro prota, así que empezaron a conspirar y confiados de que no podían hacerle nada ya que estaban dentro de lo legal, incluso ni siquiera el gran duque podría hacer algo en contra de los comerciantes. Los 4 nobles llegaron a ver a nuestro prota e incluso se habían cambiado las vestimentas para parecer más pobres y aseguraban que las 2 monedas de oro apenas les alcanzaban, algo que notó fácilmente Rain, y para sorpresa les propuso subir el precio a 4 monedas de oro por saco de granos con la condición de que le entregasen el 30% de las ganancias. Los 4 nobles parecían sorprendidos por la propuesta, en especial Augustus, quien pensó que estaba ante la presencia de un joven ambicioso y deshonesto que pensaba como ellos, e incluso les proporcionaría una visa oficial para que la responsabilidad no caiga solo en ellos. Así que más tarde los 4 nobles se reunieron para acordar no mencionarle a nadie de esto y juraron que sus 4 familias se hacían ricas o pobres juntas. Al día siguiente la Santa Eldria apareció frente a nuestro protagonista, molesta ya que se había aliado con los 4 comerciantes deshonestos, y ante tal acusación nuestro prota no se negó, pero aseguró que sí cumpliría con dicha promesa, solo tenía que darle un poco de tiempo, ya sean 2 o 4 monedas, la gente seguiría muriendo de hambre. Su objetivo era acabar con esos 4 comerciantes de una vez. 7 días habían pasado y veíamos cómo Selina recibía clases particulares por parte de nuestro prota, y en ese momento, más furiosa que nunca, se apareció Eldria reclamándole que aún no han bajado los precios e incluso amenazó con que los elfos le quitarían todo su apoyo, así que nuestro prota supo que era el momento de revelar su plan, ya que si lo hacía antes podrían haber sospechado de él. Con la subida de precios, el chisme voló rápido a otros pueblos cercanos, cegando por completo a los comerciantes avariciosos que arriesgaron todo para llegar y vender sus granos a 4 monedas de oro, ya que representaban unas ganancias impresionantes, así que ahora Aederin pasó a ser la ciudad con más granos en todo el reino. Nuestro prota le pidió de favor a su doncella que colocase unos anuncios en el que la iglesia se oponía ante tal abuso y que el mismo papa había mandado granos que se venderían a 1 moneda de oro, y Eldria respondió negativamente ante esta situación, ya que a sus ojos Rain quería que vendiese las reservas de inviernos de su gente. Pero nuestro prota le aseguró que no pasaría eso, que mucho antes bajarían los precios, y Eldria estaba indecisa, pero luego de unas ligeras burlas por parte de Selina decidió apostarlo todo. Y por otro lado, Selina también tenía una misión junto a los magos: cerrarían las fronteras evitando que los comerciantes extranjeros escapasen, y el plan se inició. La gente se reunió alrededor de la iglesia y él resiguió el teatro diciendo que el papa mandaría más suministro día a día y el costo por saco 1 moneda de oro. Esta noticia llegó a los oídos de los 4 nobles, quienes no se sintieron amenazados y mandaron a comprar también arroz, pensando que la iglesia no duraría mucho. Pero en el mercado pasó lo que tenía que pasar, un truco simple de economía. Los comerciantes, al oír que el papa les enviaría suministro en grandes cantidades, vieron que su negocio millonario estaba por romperse, ajustaron los precios de compra y los precios de transporte, y con un margen de ganancia de 10 monedas de plata. Uno de ellos empezó a vender granos a 95 monedas de plata. Esto molestó a otros comerciantes extranjeros y empezaron a vender todo a 90 monedas de plata, otro 85, otro 80. Solo querían obtener ganancias y salir de inmediato de la ciudad. El plan de nuestro prota estaba saliendo a la perfección. Lia mostró preocupación ante nuestro prota, ya que ella creía que todo estaba saliendo demasiado bien y creía que los 4 nobles se unirían y resistirían, pero nuestro prota la calmó diciendo que no importa qué tan unidos estén, cuando sus intereses personales se vean afectados, ellos se traicionarán unos a otros. Y así sucedió. Augusto, demostrando el por qué era el líder, terminó viendo todo el plan que había armado nuestro prota e hizo contraofensa era resistir. Ninguno de los 4 nobles debía vender algo. Algo que no tomó en cuenta fue que los 4 no eran tan unidos como creían, y al final cada uno se dio al miedo y cada uno decidió velar por sus intereses. Regresando con nuestro prota, estaba recibiendo noticias de que ahora 1 moneda de oro podía comprar 3 sacos. En cierto modo, nuestro prota le echó en cara esto a Eldria, quien ya no tendría que preocuparse por los suministros para el invierno, pero ahora nuestro prota quería hablar sobre el trato con Eldria. Eldria le preguntó que qué tipo de trato, y Ren le contestó que todo.
nuestro prota quería tener todo tipo de relación económica con los elfos, esto para Eldria era una decisión muy grande, así que le dijo que debía tratarlo con la reina élfica, y al final Eldria le ayudaría a conseguir una cita con la reina en pago por la promesa cumplida con nuestro prota. Rain se quedó sentado pensando que luego de esta crisis los nobles de Ederin no podrían hacer nada por un tiempo, además nuestro prota ya tenía la iglesia y la asociación de magos en sus manos, y solo quedaban dos cosas importantes bajo el mando de Elric, el ejército y los impuestos. Así que el siguiente objetivo sería infiltrarse en el ejército. Una vez cumplido esto, Elric estaría entre la espada y la pared, y en ese momento Lia ofreció su ayuda para que nuestro prota se relaje, aunque no duró mucho la paz, ya que un comerciante entró vociferando que los soldados se pasaban robando en los caminos. Y vemos a Lilian, quien está detenida por unos soldados en la frontera queriendo sacar unos frascos para ir a venderlos a los elfos, y al oír esto la sonrisa avariciosa de los soldados aparece, y luego de romper sus jarrones por una supuesta inspección deciden cobrarle un impuesto. Como siempre, Lilian hizo su berrinche, pero para su suerte la voz dentro del carruaje le dijo que les entregara el dinero, y enojada hizo caso, pero cuando vieron solo una moneda de plata, le explicaron que el Lord Rain había subido la tarifa y que ahora el precio era de 5 piezas de plata. Lilian tuvo que tragarse su orgullo, ella sabía que Rain no había ordenado eso nunca, pero cayó y pagó, ya que sabía que pronto el plan de nuestro prota entraría en acción, y luego de que lo dejaran pasar, vemos quienes estaban en el carruaje, el comerciante y nuestro protagonista hablando sobre la situación de los soldados. El comerciante no sabía que estaba ante el Lord Rain, así que nuestro prota aprovechó para ver qué tan leal e inteligente era el comerciante, y en efecto sí era muy bueno, ya que el comerciante jamás quiso hablar mal de él, e incluso llegó a ver con claridad lo que había hecho Lord Rain con los granos y comerciantes, todo para ayudar a la gente. El comerciante estaba tan conmovido por los actos de Lord Rain que incluso daría la vida por él, y en ese momento nuestro prota le cuestionó si no había escuchado lo que le pasó a los Elduin, así que el comerciante, un poco precavido pero sin mentiras, le soltó una verdad aterradora a nuestro protagonista. Los Elduin no se hicieron ricos por los casinos, ellos se hicieron ricos gracias al tráfico de personas, algo que enfureció a Rain, y vio que debía apresurarse en arreglar el asunto con las tropas del ejército, ya que la ciudad estaba más vulnerable a ataques de lo que parecía. En ese momento ya estaban de vuelta en Aederin, y los soldados estaban intentando cobrarle otro impuesto a Lilian, quien empezó a gritar que era un robo, pero Rain le gritó que pague lo que ellos pedían. Sin embargo, el soldado a cargo ordenó una inspección haciendo bajar a todos de la carroza. Al bajarse del carruaje, el comerciante reconoció a los guardias de la frontera, antes eran bandidos que luego se aliaron con los Elduin para ayudarlos con el tráfico de personas, y también los guardias reconocieron al comerciante, a quien golpearon y exigieron que debía pagar 5 monedas de oro, ya que en su paso de antes no habían pagado lo suficiente. El comerciante asustado pagó lo que le pidieron, pero los ojos lujuriosos de uno de los soldados se dirigieron hacia Lia, y antes de que la toquen, Rain los detuvo, pero en un pestañeo Lia se lanzó y le cortó el cuello del soldado, y Rain ordenó fríamente que matase a los rebeldes y los reemplace con nuevos soldados. En ese instante, alguien gritó que quien estaba ocasionando problemas en la frontera, y se trataba del general Julio César del clan Hulk, y Rain se sorprendió de sus habilidades, lo único malo era su baja lealtad. Le preguntó si tenía un hermano en el territorio de Priscila, y el general curioso preguntó que cómo conocía eso, y nuestro prota sí reveló que Priscila Edgar era su hermana, dejando al general sorprendido, ya que su hermano le había escrito una carta pidiéndole que se encargue de la seguridad y protección del maestro Rain, y el general guardaba resentimiento hacia el gran duque, ya que lo habían mandado a esa ciudad olvidada. Y también vemos como hace un mes el gobernador le había entregado mucho oro, y recordó cómo la gente siempre le decía que se merecía más y que el duque lo menospreciaba, y con esto en mente se propuso matar a Rain, diciendo que era un impostor. Lia reclamó el accionar del general, pero este sabía lo que hacía, incluso convenció a los soldados de que le acompañasen en su lucha, ya que era mejor decapitar a Rain e ir a otro reino para que les den puestos de nobles y vivir cómodos el resto de su vida. Los soldados se lanzaron hacia el ataque, y Lia de un solo tajo seco cortó la parte delantera de su vestido para distraer, dejando todo al descubierto, y comenzó la carnicería. Uno tras otro cayó ante las habilidades de Lia y no podían detenerla. Muerte y una abertura sagrada es todo lo que se veía. El general, al ver la superioridad de Lia, utilizó a los magos para que congelasen sus piernas, pero entró al rescate Rain, que le lanzó un martillo para romper el hielo, mientras sacaba una de las baterías para hacer que los soldados se electrocuten, y el miedo invadió a los soldados, pero el general César no retrocedió, e incluso matando a uno de los suyos. Lo típico, ¿no? Todo se veía mal para nuestros muchachos, pero en ese momento apareció Selina ordenando a sus magos un contraataque. César, acorralado, decidió morir, pero llevarse en el camino a nuestro protagonista. Se lanzó al ataque, pero fue detenido por Lia, quien con una patada y un muy buen plano lo mandó a volar, noqueándolo en el proceso. Más tarde, mientras el general estaba amarrado, Rain tenía un montón de documentos que incriminaban al gobernador Eldric, pero el general parecía no preocuparle, ya que no serían suficientes para echar al gobernador de la ciudad, ya que ésta tenía en sus manos a todos los nobles. Lo que no tomó en cuenta el general es que nuestro protagonista era más duro de lo que parecía. Si los nobles no lo seguían, serían asesinados
ordenado siguiendo el camino del general, dejándolo completamente aterrorizado. Rain, antes de marcharse, se encontraba preocupado por la situación de las murallas de la ciudad y había que reforzarlas antes de que llegue el otoño y el enemigo del norte ataque. Todo el dinero recaudado de los cobros ilegales llegaba a los 350,000 monedas de oro y Rain ordenó darle 100 a cada nuevo soldado de la frontera y llevarse los demás. Antes de subirse al carruaje, Selena le pidió que le enseñase cómo usar la electricidad sin ser un mago, y mientras hablaban de esto le llegaron noticias de que Eldrick se había rebelado y tomado la fortaleza. Eldrick se encontraba como una rata acorralada mientras nuestro prota con sus soldados y aliados rodeaba la fortaleza, y a pesar de que Rain les pidió rendirse si no querían morir, Eldrick se negó echándole la culpa al Gran Duque, ya que sentía que fueron abandonados y traicionados a pesar de haberle ayudado al Gran Duque a formar el imperio. Rain anunció que en 3 días querían las murallas, pero Eldrick, confiado, quiso apostar de que no podían lograrlo, y si él ganaba, Rain debía estar a su merced, y si ganaban, él estaría a merced de nuestro protagonista, además de que habían alertado a los enemigos del norte y llegarían en 10 días aproximadamente. Nuestro joven protagonista aceptó la apuesta y decidió empezar con su plan. Ordenó a Selena que le dijesen a los magos que congelen el lago más o menos a 0 grados, aunque Rain se veía algo preocupado por la llegada de los enemigos del norte. El plan de Rain empezó de manera curiosa. Ordenó a sus soldados llevar la leña a las paredes y prender fuego, algo que hizo mofa en el bando de Eldrick, ya que la piedra nunca se incendia. El tercer día había llegado y al parecer la leña se había agotado en el bando de nuestro prota. Mientras el gobernador recibía estas noticias un poco burlón, decidió ir a ver acompañado de sus simpatizantes cómo fracasaba el plan de Rain, ya que las murallas estaban tan calientes que era imposible realizar un asedio. Eldrick comenzó a hablar diciendo que Rain debía rendirse, que ya estaban en el último día y que más le valía cumplir su palabra en frente de ambos ejércitos, pero Rain hizo una última advertencia y así se evitarían de problemas. Sin embargo, Eldrick solo respondió con burlas, ocasionando que nuestro prota realice su jugada. Selena cargó su energía y parecía lanzar un rayo al enemigo, sin embargo no era ese su objetivo. Ella ocasionó una tormenta y comenzó a llover, y viendo esto, Rain ordenó a su ejército que atacasen cada uno equipado con escudos y baldes de agua congelada, y así se lanzaron hacia la muralla. Mientras tanto, Selena estaba completamente agotada, pero sorprendida, ya que jamás creyó que podría provocar una tormenta, y de pronto un crujido fuerte se escuchó y la muralla cayó destruida, dejándole el paso libre al ejército de Rain, con órdenes de capturar a los que se rindan y matar a los que pongan resistencia. Eldrick, lastimado, intentó huir del lugar, pero se encontró con sus simpatizantes que parecían querer ayudarlo, y luego de esto vemos como Rain se encontró con los simpatizantes del gobernador, y estos mismos rogaron por piedad, aunque nuestro prota no parecía estar interesado en escucharlos. Mientras tanto, Eldrick estaba reunido con el enmascarado, quien no podía creer que hayan destrozado la muralla con algo tan simple como prenderle fuego a las piedras y luego echarle agua, y en ese momento Rain apareció campante y seguro de sí mismo. Sin embargo, el enmascarado juró venganza mientras sacaba un pergamino, pero fue interrumpido por Lia, quien lanzó un cuchillo certero destrozando la máscara del enemigo, quien molesto desapareció usando magia junto al gobernador. Lia reconoció al enmascarado, antes un aliado de su padre que luego lo traicionó en la Gran Guerra. Su nombre era Ravenclaw Elduin y se pasó al lado contrario, y tal y como su apellido lo indica, antes era el verdadero líder de la familia Elduin, quien se retiró voluntariamente para unirse al Gran Duque Soren del país enemigo. Nuestro protagonista tuvo que avisarle a toda la ciudad sobre la cercana llegada del ejército del Imperio Alvis, algo que conmocionó a todos, pero en lugar de asustarlos usó una mentira para alentarlos, ya que leyó una supuesta carta de declaración de guerra donde llamaba cobardes a los ciudadanos de Aederin. Esto molestó, pero encendió la flama de la guerra en los corazones de los ciudadanos, y más tarde nuestro protagonista buscaba una estrategia para ganar la guerra y había ordenado a Malcolm y Selena que evacuasen a los niños y ancianos, pero faltaba la estrategia crucial para ganar la guerra, hasta que vio un objeto en el inventario llamado aceite divino de la tinta oscura que parecía ser petróleo. Elía parecía haberlo visto arder en los rituales de brujas, así que juntos se dirigieron al almacén con esperanza y por suerte encontraron barriles de dicha sustancia. A unos kilómetros conocemos al gran duque del Imperio Alvis, Castiel Waldron, quien recibía la visita de Eldrick y Ravenclaw, y el duque estaba decepcionado. Ambos traidores le reportaron todo, desde la caída de la muralla hasta la supuesta presencia de un mago prohibido que hizo que cayera, y como era de esperarse, entre traidores se traicionaron. Primero ordenó la captura de Ravenclaw, a pesar de que este había sido clave en todo esto. Sin embargo, Eldrick en su desesperación le dijo que conocía un secreto que haría avanzar más el imperio de Alvis. Al este vemos a la hermana de Rain Edgar, señora del territorio de Terlan, Priscilla Edgar, quien recibía la carta con malas noticias de su hermano. De inmediato, molesto, mandó a llamar a Vilas Hulk. Al ser hermano de César Hulk, Priscilla no dudó de que fuera un traidor. Velas para probar su lealtad, este mismo ofreció que su única hija recién salida de la academia de entrenamiento vaya en persona a dirigir el ejército de apoyo para su hermano, cosa que aceptó Priscilla, aunque desconfiada ordenó asignarle a alguien que la vigile, y a la más mínima señal de traición debería ser asesinada. Mientras tanto, el gran duque del Imperio de Alvis llegó fuera de la
ciudad con el objetivo de atacar la fortaleza que parecía tener reconstruidas sus murallas, algo que puso contento al duque, ya que pensaba que Rain había utilizado a los magos para esa tarea, dándole una ventaja abismal a su ejército. Confiado, decidió ir a visitar a nuestro prota acompañado de dos magos, pero en lugar de intimidar a Rain, este se burló e insultó y hasta le sugirió que se marchara si no quería perder la vida ahí. Ninguno parecía ceder a rendirse, así que Rain se cansó y ordenó a Elia que le diera una lección, y esta rápidamente lanzó un cuchillo que atravesó los escudos de los magos enemigos, provocando un corte en el rostro del duque, quien furioso se marchó de inmediato. Ya con sus hombres, el duque ordenó un ataque, y a pesar de que sus hombres habían estado corriendo 3 días y 3 noches seguidas ante la negativa, respondió con un ultimátum, algo que parecía molestar a sus soldados, que estaban muertos de hambre y cansancio. En la fortaleza, nuestro prota vio como los soldados enemigos se lanzaban a la carga, pero se notaba que no estaban en condiciones. En ese momento, un general que acompañaba a nuestro prota le dijo que había dos opciones. Número 1, se le acabaron los suministros a los enemigos. Número 2, están usando a estos reclutas como carne de cañón para agotar la energía y munición. Rain se sorprendió ante tal afirmación y el general le dijo que las personas como su padre o él mismo eran raros. La mayoría de los duques no sienten aprecio o cariño por su propia gente, así que en lugar de responder al ataque con violencia, a nuestro prota se le ocurrió una idea diferente. Rain ordenó a todos los magos hacer una ventisca de frío con el objetivo de debilitar más a los soldados, ya que el frío y hambre podrían acabar con la moral de cualquier novato. Mientras tanto, el duque, al ver que Rain usó a sus magos, se jactaba de su estrategia en frente a esos soldados experimentados, diciendo que pronto acabaría en esto, ya que el joven no prefirió usar a sus magos en lugar de sus flechas. Volviendo al campo de batalla, los reclutas estaban acabados físicamente y moralmente y no tuvieron más opción que optar por pedir a su duque la retirada, y uno de ellos fue a solicitar tal oportunidad. Sin embargo, al entrar a las tiendas, vio como todos comían cómodamente mientras el duque respondía negativamente, y molesto decidió que él lideraría el siguiente ataque. Y así fue, el duque se lanzó al ataque, ordenó a los magos construir puentes en la fosa para que la caballería pueda pasar sin problemas. Mientras tanto, Rain ordenó vaciar a la fosa esa tinta que en su mundo era conocida como petróleo. Rosalind del clan Hulk se dirigía a toda velocidad con el objetivo de limpiar el nombre de su familia y ayudar a nuestro prota. Estaban a un día de llegar, pero ya habían estado viajando ligero por días y los caballos y los soldados parecían agotados, así que se detuvo un momento para idear un plan. Le pidió ayuda a Nox URD, un mago que los acompañaba sin ser notado. Era el encargado de matarla si llegase alguna traición, pero al parecer fue notado por Rosalind, quien le pidió ayuda para ahogar al ejército enemigo. Mientras tanto, en el reino élfico, la reina se debatía con sus allegados respecto a la proposición que le había hecho nuestro protagonista, y como era de esperarse, unos se mostraban reacios y otros optimistas. A pesar del claro rechazo de los elfos por la raza humana, Elria comentó que el nuevo líder Rain era alguien completamente diferente. La reina llegó a un veredicto final en donde iría a ver en persona la batalla de nuestro prota, ya que si él moría no servía de nada hacer el trato. Mientras tanto, Castiel había lanzado al ataque a alguno de sus hombres, ya que estaban en la fortaleza. Sin embargo, Rain aún no daba la señal hasta que Castiel esté en el lugar exacto, y sucedió finalmente. Castiel, al ver que sus hombres avanzaban, mandó a todos al ataque, incluyéndose, y es ahí cuando nuestro prota le pidió a Selina que utilizara un hechizo de fuego que fue detenido por los magos de Castiel. Sin embargo, no le apuntaron a él, sino a la fosa, que se incendió de inmediato, quemando a muchos de los hombres del enemigo. Castiel estaba entre la espada y la pared. Sus magos no podían apagar el fuego porque agotaron sus energías con los puentes y el escudo, y no podía creerlo. Pensó que su enemigo era un demonio y tuvo que ordenar la retirada mientras se oían los gritos de sus hombres ardiendo. Ya en su campamento, Castiel fue sorprendido por la llegada de Rosalind Hulk, quien lo confundió con un simple noble y empezó a azotarlo y reclamarle la ubicación de su ejército y la ubicación del señor Rain. Castiel, asustado, dijo la verdad, que sus 100,000 hombres habían sido quemados por un hechizo prohibido, pero Rosalind no le creyó y ordenó que se lo llevasen para que reciba una paliza. A pesar de golpearlo para sacarle la información, solo obtenían una respuesta: soy el duque Castiel y mis 100,000 hombres fueron quemados por magia prohibida. Todo esto no convenció a Rosalind, quien ya planeaba su ingreso a la ciudad, pero primero mandó a 2 exploradores para ver la situación. En ese momento apareció la reina elfa con su ejército, quien vino a ver a Lord Rain, y Rosalind, desconfiada, creía que los elfos se habían aliado con el enemigo, pero al mostrarle la carta que había enviado nuestra prota, le dio un poquito de beneficio de la duda, aunque no mucha. Algunos elfos se sentían insultados por la falta de confianza de los humanos, pero su reina los calmó, haciéndoles entender la naturaleza del hombre. Sin embargo, la reina esperaba que nuestro prota no sea una decepción. En ese momento los exploradores llegaron y dieron buenas noticias. Las banderas aún eran del bando bueno, lo que daba a entender que Castiel no mentía, y de inmediato Rosalind y sus hombres partieron para que Rain vea que los refuerzos llegaron. Mientras tanto, Rain se lamentaba por la inmensa cantidad de mano de obra que se perdió en esa batalla, y Lia se sintió conmovida por el buen corazón, ya que pensaba que se sentía mal por la pérdida de esos hombres. Pero antes de que Rain le explicase, un soldado informó que refuerzos con banderas de la hermana mayor de nuestro prota se acercaban. Ya
más tarde vemos a nuestro protagonista tener una charla con la reina élfica y Rey le estaba invitando a invertir en el proyecto que tenía en la ciudad, y luego de un debate entre el deseo humano y la convivencia en armonía con la naturaleza de los elfos llegaron a una conclusión. La reina lo consultaría con su pueblo, ya que después de todo Reina hablaba del futuro, algo que parecía imposible en el mundo de los elfos por el exterminio que habían sufrido, y antes de irse nuestro prota le dio una invitación para la inauguración de la presa de la ciudad para que sea testigo de lo que viene. Un poco después Roselyn finalmente había llegado a la ciudad, no creía que Reina estaba ileso y se presentó de rodillas ante nuestra prota y pidió disculpas por llegar tarde, pidiendo disculpas por la insolencia de su tío y un castigo apropiado por llegar tarde, cosa que llamó la atención de nuestro prota. Nuestro muchacho le hizo esperar casi todo el día y Roselyn se sentía devastada, se preguntaba qué sería del futuro de su familia, hasta que por fin Reigns apareció con una propuesta de unírsele, algo que malinterpretó al principio Roselyn, ya que intuía que era algo más de carácter lujurioso, pero cuando nuestro prota le dijo que la quería de caballero, ella se sintió honrada finalmente. Roselyn tenía unos stats impresionantes, sobre todo de lealtad, así que nuestro prota le mandó una carta pidiéndole permiso para reclutar a su guerrera, algo que llamó la atención de su hermana, quien aceptó la invitación de ir a la inauguración de la presa, pero iría con un segundo objetivo: llevar mujeres para ver qué tipo de señorita le atraía a su hermanito. Más tarde nuestro prota visitó al duque capturado, quien amenazó que estaba acabado, ya que usar ese tipo de magia estaba prohibido, pero nuestro prota le explicó la verdad, algo que el duque no aceptó, aunque Rey cambió la presión preguntándole qué había detrás de cada ataque, insinuando que había una conspiración, cosa que negó el duque y prefirió callar nerviosamente. En el Imperio Alvis, el emperador discutía respecto a las nuevas malas noticias, sin embargo, todos se llevaban preocupados de que el duque revelase secretos y arruinase sus planes de años que habían preparado. En ese entonces se les ocurrió mandar a un negociante. Cleren, uno de los nobles, sugirió enviar a la única hija del duque Richard, la señorita Belviana, quien recién alcanzó la mayoría de edad y era talentosa para la oratoria y toma de decisiones. A cambio se le perdonarían los errores de su padre. El emperador aceptó sin más, aunque tenía escondido un plan bajo la manga. En el camino de regreso, Cleren y Belviana serían atacados perdiendo la vida en tierras extranjeras, la perfecta excusa para atacar e iniciar una guerra. Mientras tanto, vemos caminar por las calles de la ciudad a nuestro prota. A pesar de que la gente parece apreciarlo, él estaba preocupado porque se había quedado estancado con su panel de misiones, teniendo solo a Roselyn como persona talentosa de 5. Lia consolaba la frustración de nuestro protagonista, informándole que había pegado anuncios para que se presenten aquellos que quieren tener habilidades especiales, aunque todos los que se habían presentado eran manos de obra para las fábricas que no estaban puestas en marcha, ya que la inversión de los elfos no llegaba y la inauguración de la represa se retrasó medio mes. En ese momento, como un destello de esperanza, había un sujeto llamado Armando Cresta, y este sujeto rebosaba de un gran talento y una habilidad especial: alquimista, maestría en fármacos. Nuestro protagonista se acercó a este curioso sujeto, que aprecia venderle pociones a personas del mercado, asegurando diferentes resultados, pero parecían ya no creerle. Lia, por otro lado, se mostraba desconfiada y le advirtió a nuestro prota de no caer ante una estafa. Armando se moría de hambre y Rein cayó sobre él como un brillo de esperanza. Rápidamente, Armando le ofreció distintas pociones, una que ayudaba a que los objetos brillen en la oscuridad, otra que te ayudaba a correr más rápido, otra poción funcionaba de afrodisíaco, pero nada de esto impresiona a nuestro prota. Rey le dijo que todo ese conocimiento era demasiado básico, a tal punto de decirle la fórmula tóxica que usaba para la pócima de brillo en la oscuridad. Armando se tomó a mal dichos comentarios, así que nuestro prota decidió revelarle su identidad y la oportunidad de convertirlo en su leal y aprender de química o la alquimia. Armando respondió con burlas al enterarse de que era un noble, aunque nuestro prota no sabía el porqué del odio. Decidió darle dos caminos a elegir: número 1, brindarle un conocimiento completo de química y física; número 2, desperdiciar su vida en un bosque lejos de la ciudad de Ederin. Armando, ante tal propuesta, contestó negativamente, y sus stats de lealtad se rebajaron, y cuando la situación parecía ir a peor, apareció una niña hermana de Armando, quien reconoció a nuestro prota y le contó a su hermano que gracias a Rey sus padres tenían un lugar donde vivir y comer. Pero en la mente del alquimista, nuestro prota solo estaba explotando a la gente, e incluso le reclamó diciéndole que su hermana no vestía bien a pesar de la mucha ayuda que les había brindado, a lo que Rey contestó que fue porque aún no había una industria, pero que pronto todos vestirían bien. Y así estuvieron por un rato, pero al final el prejuicio de Armando sobresalió ante cualquier argumento, ya sea de Rey o de su misma hermana, y se marchó. Nuestro prota no quiso perder ese talento y fue detrás de él, pero debido al cansancio cayó desmayado. Nuestro prota despertó en su habitación bajo el cuidado de Lia, quien se encontraba preocupada pero feliz por verlo mejor, y cuando Rey preguntó por Armando, Lia le contó que regresó cuando lo vio caer y preparó una pócima para que mejorase. Aunque no se la dio, el médico de la ciudad se encargó de curarlo. Rey se disculpó con Lia por preocuparle, pidió la pócima para examinarla y se propuso que al día siguiente llevaría la pócima con un médico para evaluar la calidad. Y Lia le preguntó a nuestro prota si Armando realmente valía la pena, a lo que nuestro prota le explicó que era un genio difícil de encontrar y que solo tenía un prejuicio marcado hacia los
nobles. Armando, en la soledad de su casa, observa una foto en donde su yo más pequeño aparece junto a una mujer de pelo verde que parece estar muy contenta, y viendo esto le cuenta que conoció a un noble muy extraño, pero que no se dejará engañar por los nobles y continuará su investigación y la vengará. Aquí conocemos la historia de Liselle Grant, la mejor alquimista hace 15 años, quien tenía la filosofía de que la alquimia debía servir para ayudar a la humanidad, y esta mujer adoptó a Armando cuando era huérfano y para él era como una madre, y un día mientras realizaba una investigación, un noble conspiró contra ella, dejando su legado en Armando cuando tan solo tenía 15 años. Aunque esto no le interesaba a nuestro prota, quien solo estaba interesado en la ubicación de Armando, ya que para él solo importaba el mañana. En fin, Eldria le dijo que lo más probable era que esté en la casa de Liselle, así que se pusieron en marcha, aunque una pregunta que hizo nuestro prota levantó un descubrimiento impresionante. ¿El qué estaba investigando Liselle? Eldria contestó que algo de vapor. En ese momento a la mente de nuestro prota vino la máquina de vapor, un punto importante en nuestra historia, y que él jamás estudió a fondo porque la máquina era obsoleta en su mundo. Finalmente emocionado llegó a la casa de Liselle. Armando se encontraba ahí, aunque comenzó a ocultar todo lo que su maestra pudo haber hecho, pero Rain vino exclusivamente para ver los planos, y dicha declaración tensó el ambiente a tal punto de que Armando sacó un cuchillo para defender el legado de su maestra. Para bajar la tensión, nuestro prota le sugirió hacer una apuesta. Si él lograba hacer funcionar lo que su maestra estaba construyendo, Armando debía obedecerle sin rechistar, y si fracasaba, nuestro prota se marcharía de la ciudad para siempre. Armando, incluso más confiado, decidió modificar la apuesta. Si no lograba nuestro prota hacer funcionar la máquina, tendría que largarse a la ciudad y arrodillarse y pedir perdón ante la tumba de su maestra, y con esto sobre la mesa, ambos aceptarían el trato, y nuestro prota no esperaba las ganas para tener a Armando alimentando su caldera. Cuando quitó la tela que cubría la máquina, el prota se emocionó al ver que sí se trataba de una máquina de vapor, elogiando a la maestra del muchacho, ya que solo un genio podía construir algo así. A pesar de todo esto, Armando jamás logró hacer funcionar la máquina, así que nuestro prota creyó que se podría tratar de un problema interno, así que decidió desmontarla para ver si había un problema, y por tan solo pedir un desarmador, Armando empezó a despreciar a nuestro prota como siempre, pero al menos nos enteramos de que todo fue hecho por los maestros enanos a encargo de su maestra, así que tuvo que utilizar la daga de Lía para acceder al interior, y una vez ahí rápidamente nuestro prota notó que faltaba una pieza importante, algo que sorprendió al prejuicioso de Armando, quien quiso aprovechar el momento para ganar la apuesta, pero no pudo mentir ante la sabiduría de Rain. Pero Armando al final confesó que las piezas de la máquina fueron tomadas por un noble, ya que estas piezas fueron forjadas por un cristal de dragón extremadamente raro, así que decidieron quitárselas a su maestra por la fuerza, todo para fundirlas en una estatua de sí mismo, y esto molesta a nuestro prota, quien está decidido a encontrar a ese noble que obstaculiza su proceso de industrialización. Y nada, hasta aquí la primera parte de construyendo un imperio industrial en un mundo mágico. Espero que les haya gustado el video. Sé que la narración pudo estar algo rara, es que llevo mucho tiempo sin narrar, pero bueno, volvemos a las andadas. Dale like si te gustó, si llegamos a los 1000 likes traeré la parte 2, y nada, nos vemos en el siguiente video. Comenta, suscríbete, adiós.